Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros esta mañana y por darnos el privilegio de estar juntos, de abrir la Biblia, de estudiarla, de aprender de ti. Estamos aquí, Señor, porque queremos escuchar de ti. No queremos oír ideas de hombres, no queremos oír palabras huecas. Queremos oír de ti, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo resuene en nuestro corazón lo que tú quieres comunicarnos hoy. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mira, hace algunos años yo me acuerdo de una película que en aquella época me pareció muy divertida. Se llamaba Querida, encogí a los niños. ¿Alguien la vio? Una película de un científico loco que tenía un rayo así para encoger cosas y por algún accidente marciano encoge a todos sus hijos, ¿se acuerdan? Y bueno, yo sé que se la piratearon la idea al Chapulín Colorado con la Chiquitolina, pero pues ya saben Hollywood cómo es, ¿no? Pero en fin, me acordé de esa película porque a veces a los alumnos en el instituto les pongo un ejemplo de que si tú quieres comunicarte con las hormigas, por poner el ejemplo, para que las hormigas te puedan entender, pues tienes que bajarte al nivel de las hormigas, tienes que hablar hormiga, tienes que comportarte como hormiga, tienes que entender su contexto, cómo piensan, qué es lo que hacen y todo, y comunicarte de una manera que las hormigas te puedan entender, relacionarte con ellas, para que ellas puedan entender con claridad el mensaje que quieres comunicarle a las hormiguitas. De otra manera, es imposible que te entiendan. Y Dios sabe perfectamente este tipo de cosas y es por ello que cuando Dios se comunica con nosotros, Él lo hace de una manera clara y lo hace de una manera entendible, de manera que podamos comprenderlo. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. Sin embargo, nos dice que su protección por nosotros es como la protección del águila que extiende sus alas sobre sus polluelos. Y entonces leemos que las alas del Altísimo nos cubren y nos protegen. Pero Dios no tiene alas. Ya dijimos que la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, ¿por qué nos dice las alas del Altísimo nos protege? ¿Por qué hace Dios este tipo de cosas? Porque quiere hablar nuestro idioma. Porque quiere comunicarse con nosotros de una manera en la que nosotros entendemos. Nos habla en términos que se relacionan con lo que nosotros hemos experimentado. Déjame darte otro ejemplo que a veces nos confunde un poquito. La Biblia dice que debido a las transgresiones del hombre y debido a que el corazón del hombre está inclinado de continuo al mal, dice, se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Dice uno, caray, ¿cómo que se arrepintió Dios de haber creado al hombre? Obviamente es una frase como estas que te digo, para relacionarse con nosotros, para hablar en términos de lo que nosotros entendemos, para que conozcamos la gravedad de la circunstancia. Dios no se arrepiente de nada, Él es Dios, Él todo lo sabe. A Él no se le queman las cosas, a Él no le sale algo chueco, porque Él ya sabe lo que va a pasar. Él ya sabe cuáles van a ser las consecuencias de todas las cosas antes de que sucedan. No es como si se le quemara un pastel a Dios. A Dios no se le quema el pastel. Si Dios va a hornear, cuando Él va a meter el pastel al horno, Él ya sabe si se va a quemar o no se va a quemar. Y Él ya determinará si lo deja quemarse o no lo deja quemarse, porque Él tiene el poder y la autoridad para decidir qué pasa con eso. A Dios no se le chispotea. ¿Ok? Entonces Dios no puede arrepentirse, porque Él ya sabe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, y ya sabe cuál va a ser el resultado. Entonces, ¿por qué dice que se arrepintió Dios? Para que nosotros entendamos la gravedad del asunto, para que podamos relacionar ese sentimiento de, híjole, cabezón, ve cómo la riegas. O sea, estás de continuo hacia el mal, tanto que dice uno, me arrepiento de haberte creado. Pero Dios no se arrepiente, Él no está limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, Él lo sabe todo, Él lo llena todo. Entonces, yo sé que este tipo de cosas son profundas y a veces te pones a pensar en eso y te da dolor de cabeza y ¿verdad? Pero déjame decirte algo, pues te explico todo esto para que nosotros entendamos que este Dios majestuoso,
Este Dios infinito, este Dios increíble, todopoderoso, que todo lo sabe, que está en todo lugar, tiene el deseo de que por medio de nuestra perspectiva limitada podamos entenderlo, podamos relacionarnos con Él. Y lo maravilloso es que Dios ha decidido revelarse a nosotros con toda claridad. Eso es lo increíble. No nada más nos ha dejado su palabra en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro, sino que además, para ponerle la cereza en el pastel, Dios mismo viene en carne y hueso. Dios mismo se hace uno de nosotros. Dios mismo viene y habita entre nosotros y camina entre nosotros y nos muestra que Él es Dios por medio de señales, por medio de prodigios, por medio de cosas que no pueden negar la deidad de Cristo, y nos indica con toda claridad Jesús mismo el mensaje que tiene para nosotros. ¡Wow! ¿Te das cuenta? ¡Qué increíble! Para Dios es importantísimo la claridad de su mensaje. Se ha tomado la molestia de hacer cientos de cosas para que tú y yo podamos entenderlo, incluso venir en carne y hueso. ¿Por qué es esto importante? Es especialmente importante cuando estudiamos los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos confundimos. Porque de pronto nos dejamos llevar por nuestros deseos, por lo que queremos, por las ideas que tenemos, y empezamos a llenar de ruido y empezamos a llenar de estática y de confusión el claro mensaje que Dios tiene para nosotros. La semana pasada estábamos hablando del don de lenguas y hablamos un poquito acerca del don de profecía ahí en 1 Corintios 14. Y hoy, conforme seguimos leyendo esta carta maravillosa de Pablo, vamos a aprender un poquito de estos dones, pero vamos a aprender también de la importancia de la claridad en la iglesia del Señor. Acompáñame ahí, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 6, y vamos a leer hasta el versículo 12 la palabra de Dios. ¿Lo tienes ahí? Mira lo que dice la Biblia. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Mira, lo primero que Pablo está diciendo es, a ver, ¿de qué te sirve que te hable en lenguas si no me entiendes ni papa? Es lo que está diciendo. ¿Cuántos aquí saben de luces de teatro? A ver, levanten sus manos. ¿Quiénes saben de luces de teatro? Imagínate, parece que nadie sabemos mucho de luces de teatro, pero imagínate que Rodrigo, que nos ha estado ayudando con las luces, se va al sushi y come de más y le cae mal y anda, que no puede, y dice, ¿sabes qué, pastor? No voy a poder ir el fin de semana a arreglar las luces. Y luego tú, que siempre eres bien valiente y bien servicial, y pastor, yo aquí estoy listo para lo que se necesite, dígame, yo le sirvo en lo que sea. Oye, qué buena onda, ¿qué crees? Fíjate que Rodrigo se puso bien malo. ¿Te gustaría servir al Señor echando la mano con las luces? Sí, claro que sí. Gloria a Dios. Mira, vente, te voy a explicar. Entonces llegas a la iglesia y te pongo ahí atrás del equipo y te digo, mira, necesito
que conectes un cable DMX y lo coloques en la entrada Canon que está debajo de la consola. Y después de esto voy a necesitar que muevas el potenciómetro lo suficiente para que los valores RGB coincidan con el tono de la luz que necesitamos y todo esté de acuerdo al tubófono parafínico cromático. ¿Está claro? Ay, pastor, yo creí que era apretar un switch. ¿Verdad? No entendiste ni papa. ¿Por qué? Porque estoy hablando en algo totalmente loco. Sería un caos, ¿verdad? Si quiero comunicarme contigo, tengo que hacerlo con claridad. Mira, tomas este cable, lo conectas aquí, mueves esta perillita y le picas a este botón y listo. Ah, ok, ahora sí entendí. ¿No es cierto? ¿Qué diferencia? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ¿de qué serviría que el apóstol Pablo viniera aquí, se parara detrás del púlpito y empezara a hablar en lenguas? Todos nosotros diríamos, wow, qué hombre tan espiritual, wow, qué experiencia tan increíble tiene con el Espíritu Santo, pero no entendí ni papa. No comprendí absolutamente nada, nos quedaríamos pensando esas cosas. Por eso dice Pablo aquí, ¿de qué os aprovechará si no les hablo con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina? ¿Cuál es la respuesta? De nada. Salud. De nada. No nos sirve de nada. ¿Te imaginas? Oye, Pablo, qué bueno que estás aquí. Explícanos cómo es eso de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y que no tenemos que hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios. ¿Cómo está eso de que la salvación no es por obras? A mí siempre me dijeron que si hacías cosas buenas te ibas al cielo y que si hacías cosas malas te ibas al infierno, pero ahora escucho que no es así. A ver, Pablo, explícame cómo está la cosa. Y que Pablo te dijera, curra bashandara la baseteria basondo. Ok, gracias, Pablo. ¿Me explico? Mira el versículo 9, por favor. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Nos quedaríamos todos con cara de what, ¿verdad? Ahora Pablo, déjame decirte algo, Pablo hablaba en lenguas. Y yo sé que algunos de nosotros que estamos en este lugar tenemos el don de hablar en lenguas. Pablo no está diciendo que esté mal hablar en lenguas. Pablo no está diciendo que no usemos el don del Espíritu. Lo que nos está diciendo es que hay un lugar para ese don y hay un momento para ese y para todos los dones en la iglesia y su propósito para la edificación de la iglesia. Cada uno de los dones del Espíritu tiene su lugar, tiene su uso en la iglesia, pero ninguno, escúchame por favor, ninguno de los dones es para dividirnos o para que nos estemos peleando o para que estemos compitiendo. Al contrario, son para fortalecernos, son para unirnos, son para hacernos cada vez más como nuestro Señor. Ahora, ¿sabes por qué es tan importante la claridad para Dios? Porque Él determinó que tú y yo, escucha esto, Él determinó que todos los pecadores que responden al mensaje de salvación sean reconciliados con Él. Por eso nos da un mensaje claro. Mira, te voy a leer lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 13. Escucha, por favor. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego hace esta pregunta muy interesante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y más adelante dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso es importante la claridad del mensaje. Porque si hay alguien que predique el mensaje con claridad, hay alguien que escuche el mensaje con claridad, hay una respuesta de fe al mensaje de Dios. Y hay salvación, la salvación que Dios prometió a los que le aman.
¿Te das cuenta qué trascendente es? Es importantísima la claridad. Qué triste sería, ¿no? Imagínate, que año con año viniera gente a este lugar y se sentaran aquí y cantaran los cantos y levantaran sus manos al cielo y vinieran a las actividades que hacemos y participaran de todo, pero que nunca hubieran escuchado cómo reconciliarse con Dios. Y que vienen buscando de Dios, pero nunca nadie les ha dicho, mira, así es como conoces a Dios, así es como te reconcilias con Él. Qué triste sería, ¿no? Llegar a este lugar y no conocer a Cristo. Hace 2 días estaba viendo un video en la computadora, de esos videos TED, no sé si los has visto, ideas que valen la pena esparcir, dicen. Y llega este hombre y se para en el escenario y les dice, mi nombre es fulano de tal. Y yo hoy no les voy a decir nada. Vengo a hablarles de nada. Y todo el mundo se queda así. Sí, les voy a hablar de nada. De hecho, ahorita voy a levantar mi mano derecha y luego voy a levantar la mano izquierda, me voy a acomodar los lentes y voy a hablar así con profundidad, como si estuviera diciendo algo, pero no les voy a decir nada. Y toda la gente atenta, ¿no? Y empieza a hablar así como esto, vez tras vez, y se avienta 10 minutos hablando de esa manera, sin decir nada. Y toda la gente riéndose y esto y lo otro, y aplaudiendo y aquí y allá. Y en los 10 minutos no dijo nada. 5 millones de visitas el videíto. Toda la gente ahí clavadísimos. Y llega mi esposa y me dice, el colmo de todo esto es que al principio les dijo que no les iba a decir nada. Durante los 10 minutos no les dijo nada. Y toda la gente ahí está viendo el video. 5 millones de personas viendo el video que no dice nada. Perdiendo el tiempo, clavados ahí. Qué grueso, ¿verdad? Vivimos en un mundo en el que nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por las luces, nos dejamos llevar por el show, por el espectáculo, por lo que llama nuestra atención. Aquellas cosas que, si el programa no tiene balazos y persecución y persecuciones de autos a toda velocidad, está aburrido. Entonces no vale la pena verlo. Si tu papá, tu mamá quieren darte un consejo que han aprendido a lo largo de toda su vida, con toda su experiencia, y quieren evitarte el que tú caigas en problemas, evitarte el que te des contra la pared, gracias a que ellos se han dado muchas veces, pues si no te lo dicen en 2 minutos, ¿qué onda, papá? Qué aburrido, ¿no? O sea, ya me estás sermoneando otra vez. Y nos aburre. O tu esposa viene y te cuenta algo bien importante para ella, pero no tiene nada que ver con lo que te interesa y te fuiste a tu cueva. Allá estás. Y hoy juegan las Chivas y a ver cómo queda, no sé qué. Y tu esposa, bla, 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 bla. Qué tremendo. Ponte a ver, somos muy egoístas. Únicamente lo que nosotros queremos, lo que a mí me importa. No me importa lo que tenga que decir, absolutamente nada más. Nos dejamos llevar por lo que nos llama la atención. Pero ¿sabes algo? Tú y yo no somos los únicos. La gente en Corinto era exactamente así. Lo que debía de haber unido la iglesia, que el Espíritu de Dios estuviera equipándoles, empezó a dividirlos. Empezó a haber pleitos entre ellos, empezó a haber competencias. Yo soy muy espiritual porque hablo en lenguas y tú no, entonces tú no sabes, tú no tienes lo que yo tengo. Y empezaron a dividirse. Mírenme. Hoy en día hay tantas iglesias, hermanos, escucha esto. El predicador empieza con una de cosas y viene el predicador y dice, yo siento de parte de Dios que hay alguien aquí que tiene un problema en su riñón. Y voy a orar por ti para que seas sano. Y pasa la gente al frente y empieza el predicador a orar y según esto la gente es sanada y todo el mundo habla en lenguas y pasa esto y pasa el otro y danzas y todo aquello. Y se les olvida lo más importante. ¿Qué fue lo que Cristo nos pidió que hiciéramos? Jesucristo dijo, vayan y prediquen el mensaje del Evangelio. ¿De qué te sirven las sanidades? ¿De qué te sirven los milagros que dicen hacer, las lenguas extrañas, todo este griterío, si nadie entiende el mensaje de salvación?
¿De qué sirve? ¿Qué leímos hace un ratito? Lo leímos ahorita en Romanos. ¿Qué dice? ¿La fe viene por el ver milagros? ¿Eso decía? ¿La fe viene por el ver sanidades? ¿Tu salvación va a venir cuando recibas un milagro de sanidad? ¿Tu salvación va a venir cuando veas todo este tipo de cosas? ¿Todo el que vaya a ver a Cash Luna o todo el que vaya a ver a Benny Hinn será salvo? ¿Qué leímos en Romanos? Eso no es lo que dice la Biblia. Pablo dice en el versículo 8, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ponte a pensar en esto. Pablo en el primer siglo no tenían radios. El ejército no tenía radios. El ejército no tenía celulares. El ejército no tenía otro medio de comunicación como ahora. Tienes 15,000 soldados en el campo de batalla. ¿Cómo se comunicaban? Por medio de la trompeta. Y entonces tenías que saber y tenía que ser claro el toque de retirada. Porque si te estaban dando hasta por debajo de la lengua y sonaba retirada y no lo entendías, ¿qué crees que te iba a pasar? Hasta ahí llegaste. Y si no entendías el mensaje de al ataque, horror, ¿verdad? Y si no entendías el mensaje de ya les dimos, vamos a alcanzarlos y destruyámoslos, horror. Si la trompeta suena y nadie la entiende, no pueden estar listos para la batalla. Milagros, gritos, lenguas, sanidades, todo eso es precioso y es muy bonito, pero no sirve de nada si no hay claridad. ¿Estás ahí? El mensaje del Evangelio es claro. El mensaje del Evangelio es muy sencillo. Mira, pasa la página ahí a 1 Corintios 15. Mira lo que dice. Este es el mensaje del Evangelio. Tiene toda la sencillez. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahí te va el mensaje del Evangelio, escucha. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Yo sé que muchos de ustedes conocen el mensaje del Evangelio y lo aman y lo han abrazado con todo su ser. Pero a lo mejor hay alguien aquí que es la primera vez que escucha el mensaje del Evangelio. Y déjame decirte, el mensaje del Evangelio, lo que acabamos de leer, dice, nosotros le dimos la espalda a Dios. Como le dimos la espalda a Dios, merecemos el castigo por nuestras transgresiones. Nada que podamos hacer puede borrar lo que nosotros hemos hecho. Pero dice que Dios en su misericordia envió a Cristo y Él vino y Él pagó en sí mismo el precio por nuestro pecado, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Todo lo demás son luces y es humo y son cosas muy bonitas, pero no te salvan. ¿Estás ahí? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Mira, si tú como yo te has dado cuenta de que estamos fritos, que necesitamos la ayuda de Dios, pues entonces tenemos que venir a Él. Tenemos que pedirle ayuda, tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados, tenemos que decirle, Señor, perdóname. Aceptar el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Eso es todo. Eso es todo. No hay nada más. Cristo lo hizo por ti y por mí. Así de fácil. Es como el hijo chiquito. El hijo chiquito que te desobedeció y que se puso a jugar béisbol en el patiecito de atrás de la casa y ¡pum! Mandó la bola al vecino, le reventó la ventana y llega y te dice, papito, perdóname. Y tú tienes que pagar la ventana y pagas la ventana y lo perdonas. ¿Qué más tiene que hacer él? No tiene que hacer nada, ya pagaste tú lo que él hizo.
Ya repusiste la ventana del vecino y ahora él viene y él vio el amor que tú tuviste por él, que tú pagaste su error, que tú le diste una oportunidad, que tuviste misericordia con él. Lo único que el hijo hace es, ahora está arrepentido. Ahora te hace caso con más cuidado porque sabe que tienes razón. Ahora trata de agradarte por lo que tú hiciste por él. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Somos esos hijos de Dios que hemos transgredido su ley y que nos ha perdonado muchísimo. Y dice la palabra, si Él te ha perdonado tanto, ¿cómo no vas a perdonar tú a los que te ofenden? ¿Cómo no vas a amar tú a los demás como Él te ha amado? Escúchame, no se trata de ti, no se trata de mí. Siempre, desde el principio, se ha tratado de Dios. Es acerca de Él, es acerca de su amor, es acerca de su misericordia. Si aquel habla en lenguas, o profetiza, o hace milagros, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en los dones que le ha dado a mi hermano, a mi hermana, soy bendecido por su vida. Cada primer domingo del mes oramos por los cumpleañeros y pasan al frente, ¿te acuerdas? Y le decimos al Señor, Dios, gracias porque nos has bendecido con este hermano, con esta hermana, porque nos has bendecido con sus vidas. ¿Por qué? Porque tú eres una bendición para cada uno de nosotros. ¿Estás ahí? Dios muestra su amor para ti en la persona que está a tu lado. ¿Sabías eso? Voltea a ver al que está ahí a tu lado. Míralo bien. Míralo un segundito. ¿Sabes? Esa persona tiene tantas cosas tan increíbles que tú no tienes. Esa persona ha vivido tantas cosas que ni te imaginas, que tú no hay manera que las hayas vivido. ¿Y sabes algo? Hoy Dios te ha dado el privilegio de estar sentado junto a esa persona. Tienes un gran privilegio. Conócela, conócelo a profundidad. Permite que bendiga tu vida. Bendice su vida con lo que Dios te ha dado a ti. Es lo que Dios ha hecho. Comparte tu experiencia. Escucha su experiencia. Edifíquense mutuamente. Ámalo así como Dios te ha amado a ti. Que Él se entregó a sí mismo por ti. Wow. Por eso termina Pablo, mira. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hermanos, la palabra hoy es deja de pensar en ti, comienza a pensar en los demás, porque cuando tú actúas como tu Padre que está en los cielos, el corazón de Dios se alegra y el mundo conoce a ese Dios que te salvó, a ese Dios que te ha amado tanto. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Qué maravilloso amor, Señor. Qué gran bendición. El que a pesar de nuestros errores y nuestras fallas, a veces a pesar de nuestra deliberada rebeldía, Señor, tú nos has amado. Tú enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros en esa cruz y Él pagó y Él recibió el castigo que yo merecía. Gracias, Dios. Gracias por darme la oportunidad de estar en paz contigo, de estar reconciliado contigo, de saber que tus planes y tus propósitos para mí no son de juicio, sino que son de amor y de bienestar y de gracia para todo aquel que te ha entregado su vida. Y todo aquel que ha venido a ti arrepentido de corazón. Dios, yo te pido esta mañana por aquellos entre nosotros que aún no han dado el paso de venir a ti. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo haga que este mensaje tan real cobre sentido en su corazón y en sus mentes. Y que puedan venir y puedan pedirte perdón a ti, Señor. Y que puedan encontrar las puertas abiertas de tu presencia. Y ese amor y esa vida que solo tú puedes dar. Te damos gracias, Dios, por cada persona en este lugar, porque verdaderamente nos bendices con ellos. Y Señor, porque nos das la oportunidad
de mostrar tu amor a los demás y a este mundo que tanto te necesita. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.